Bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros en Canal 8 Multimedios esta tarde para que ustedes tomen papel y lápiz para anotar y también para hacer preguntas, porque nos gusta tener esta interacción. Vamos a tener un programa de aprendizaje, esos programas donde, al igual que el fin pasado, que el domingo anterior, aprendimos del manejo de empresas familiares, de la sintonía de ese ADN. Hoy vamos a tener otro también donde vamos a no salirnos de lo que uno tiene que conocer, de lo que realmente vale la pena conocer. Bueno, a todos gracias. Estas son nuestras redes sociales. Esto es aquí donde ustedes nos pueden seguir de lunes a domingo, donde pueden trabajar con nosotros sin ningún problema, de hacernos preguntas, de hacernos comentarios que los vamos a atender gustosamente. Gracias, bienvenidos a todos. Empezamos de inmediato. ¿Qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver la vida empresarial? El pyme. ¿Qué tiene que ver el mundo de hoy? El tic-tac, el pulso, ese pulso en político. ¿Tienen alguna relación? ¿Convergen en algún momento? Hemos invitado a dos consultores de pulso empresarial, dos personas que están con ese pulso diario. Lo trajimos desde Buenos Aires, Argentina, exclusivamente para este programa nada más, al igual que habíamos traído a Martín y a Maranela la vez pasada. Hernán de la Riva está con nosotros de Quirós Consultores, socio de Quirós Consultores. Un gusto de tenerte, de encontrarnos finalmente, ¿verdad? Mucho tiempo hasta sí, que nos porque la podemos virtualidad, encontrar. la virtualidad había que cortarla. Sí, absolutamente. De alguna u otra manera. Es sano cada tanto. Y bueno, ya él es de la casa, ha estado con nosotros anteriormente en algunos programas, haciendo análisis también político. Le encanta todo el mundo empresarial, además de que es empresario. Él dice que es mejor que lo presente como politólogo. Juan Carlos Pérez con nosotros. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer estar aquí conmigo. Yo digo que usted es empresario porque usted tiene su empresa de análisis. A usted le encanta todo ese mundo empresarial, ¿verdad que sí? Bueno, ahí le tratamos de hacer para ayudar a alguna gente en esas áreas, ¿verdad? Pero sí es un mundo muy apasionante. Recordá que en la docencia pues estuve, ¿qué fue? 20 años enseñando en posgrados y lo poquitito que aprendimos fue en estrategia, ¿verdad? Sí, eso tiene mucho que ver. Ahora, yo planteo la política y los negocios. Hay gente que no le gusta hablar de política, Hernán. Y sí, al empresario pyme muchas veces le gusta criticar la política, ¿no? Y verla como un costo. Pero la verdad que convivimos, la política nos condiciona el día a día y más a las pymes, porque justamente les crea el ambiente, les crea las condiciones en las cuales tienen que reverdecer las pymes. Con un verde tan rico como Costa Rica, es importante que las pymes puedan tener ese espacio, esa tierra fértil donde poder justamente ese potencial que tiene el empresario pyme, poder sacarle el jugo, poder sacarle todas esas ganas, esa motivación que tiene el empresario pyme por el propio sueño, y es la política la que fomenta o limita. Así que es una convivencia mutua y necesaria. ¿Qué has podido ver, Juan Carlos, cuando hablamos de la parte empresarial y la parte política? Normalmente en las empresas se habla mucho de estrategia. Sin embargo, el principal fallo a la hora de definir una buena estrategia, una estrategia apropiada con la realidad que la empresa está enfrentando, tiene que tomar en cuenta varios factores. Factores que están totalmente sobre los que no tiene control la empresa. Uno de esos es la política, el otro es el económico, el otro es la tecnología, el otro tiene que ver con las normativas que establecen las reglas del juego donde se tiene que el empresario mover. Otro tema que tiene que ver con eso es también el tema, los temas sociales, en términos de
las características de los segmentos en que va, ¿cómo se llama?, apuntar, pero también si está disponible el recurso en términos de mano de obra para poder desarrollar su modelo de negocios. Eso es muy, ¿cómo se llama?, muy sensible, por ejemplo, en las empresas y especialmente en las pymes de alta tecnología. Antes del programa conversábamos con Hernán sobre esas características en Costa Rica. Ahora, si eso es así, la política... el empresario tiene que constantemente hacer una lectura de su entorno para ver cómo se va alineando con respecto a esos factores que pueden jugar a favor o en contra. ¿Qué ha pasado a veces, Hernán, cuando como gestión empresarial o en la gestión empresarial, qué ha pasado muchas veces que no estamos, no sé si escribiendo o detallando o en la gestión, olvidamos algunos elementos de involucrar que son muy importantes de análisis, de considerar, que deben de estar en el radar propiamente? Uno, como decía ahora Juan Carlos, uno es la política, pero el otro es el plano económico, el otro es la parte social, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has escrito? ¿Y qué apuntes puedes hoy compartirnos en ese sentido? Es muy compleja la vida hoy, ¿no? Y el empresario tiene que tomar muchísimas decisiones, ¿no? Sobre todo las pymes, cuanto más grandes tienen más recursos, pero así todo, a pesar de tener más recursos, es más complejo el mercado al que abarcan, ¿no? Entonces, si el empresario no tiene claro hacia dónde va, si no tiene claro justamente el cómo, qué es lo que quiere lograr en un corto, en un mediano, en un largo plazo, pero si no lo imagina, es muy difícil que pueda renunciar. Es muy difícil que pueda decir que el contexto no lo afecte, que no lo condicione en sus decisiones. Y eso es justamente la pregunta que se tiene que llevar al empresario, sobre qué es lo que yo controlo y qué es lo que no controlo. Cuando no controlo, por supuesto que tenemos nuestras opiniones de la política, de la economía, de muchísimas cosas, pero siempre concentrándonos en lo que nosotros podemos controlar, en decir, este es mi negocio, yo en lo personal anhelo esta tranquilidad, anhelo este objetivo económico y poder tomar decisiones, porque si no, por las dudas, con los temores, terminamos tomando decisiones de forma reactiva y no proactiva. Entonces es muy importante tener claro hoy, en mi libro es justamente esto, uno de los análisis que hago es justamente que el empresario que no tiene claro hacia dónde va, termina en el tiempo perdiendo la empresa. La empresa se le termina cayendo, ¿cómo se llama? Se termina filtrando por las manos como arena, como agua, ¿no? Sí, se va muy rápido, sí, se diluye. Sí, porque hay decisiones que solamente el empresario pyme, ¿no? Que solamente el empresario pyme puede tomar. A este negocio renuncio, esta circunstancia no es para mí, no me va a afectar, justamente renunciando en la dirección que uno quiere, en la que uno quiere ir, ¿no? Y tiene que ser consciente de eso, porque el día tiene, al final del día, justamente las horas son 24 para todos, ¿no? Y lo más importante es eso, el poder elegir hacia dónde ir, poder renunciar, que a veces es muy difícil renunciar. Juan Carlos, en esa radiografía que nos planteas, ¿qué ves en Costa Rica hoy con cambio de gobierno, con una política, ¿verdad?, donde, bueno, de paso no he visto que sea muy agresivo o por lo menos señales en cuanto al sector pyme, ¿verdad?, que haya como una línea tan fuerte sobre ese nombre? Claro, en este momento, pues uno lo que podría rescatar, y que en realidad no corresponde solo a este gobierno, sino que pues ha sido una política de Estado, que el país ha logrado una estabilidad económica que le permite en cierto sentido predecir algunos indicadores importantes. Tal vez en el último mes sí perdimos un poco de control sobre el tipo de cambio. Fueron factores de decisión con respecto a transformaciones que se dieron en las operadores de pensiones, que salieron pues a diversificar su cartera, estuvieron comprando dólares y eso pues junto con tal vez algunas declaraciones que no fueron bien estudiadas con respecto a las reservas del Banco Central, pues creo, ¿cómo se llama?, que el tipo de cambio se nos disparara por encima de lo que las autoridades monetarias pues lo tenían establecido. En términos políticos, pienso que el gobierno, pues prácticamente ya estamos casi a 100 días, creo que el 17 de este mes cumplimos 100 días,
y no puedo, ¿cómo se llama?, hablar de una política pública clara con respecto a las pymes. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, que es el encargado, tiene una dirección ahí que se llama DIGEPYME, pues tiene reglas del juego muy claras que se han venido construyendo a través del tiempo y que me imagino las autoridades en este momento están revisando en función de lo que ellos consideran es su visión. Por otro lado, sí me preocupa, y este es un tema importante porque sobre todo el país le ha apostado, y conversaba con Hernán sobre eso, le ha apostado a presentarnos en el mundo como un país con capital humano muy competitivo para la atracción de inversión extranjera directa de empresas globales, muchas de estas de alto valor agregado en términos del propio capital humano. Ahora, ahí en el país tenemos un segmento de pymes del sector tecnología que en términos, para que tengan ustedes ideas, que en términos de ingreso más o menos representa el 40% de lo que generó el sector turismo en el 2019. O sea, es un sector muy importante. Estamos hablando que en el 2019 el sector turismo representó el 8% del Producto Interno Bruto. Y si usted hace la comparación, estas empresas generaron cerca de un 40%. Son empresas que se caracterizan, pymes que se caracterizan por alta escolaridad, un 82% del capital humano que está ahí tiene título universitario, un 65% habla inglés. 9 de cada 10 empresas que ahí están son empresas exportadoras. 7 de cada 10 son empresas de capital nacional. Un 43% son empresas que se dedican al software. O sea, ahí tenemos un sector pymes muy importante y que, si tomamos como ejemplo, necesita reglas de juego muy claras en este momento. ¿Qué pasa en tecnología? Hernán, ¿qué has visualizado en un área que ahora decía Juan Carlos? Tecnología, no sé si tiene otro comportamiento pyme versus, no sé, la gastronomía, por ejemplo, si incluso servicios, ¿verdad? O sea, hay empresas que hoy en Costa Rica sí está pasando mucho, que las empresas de tecnología son 2, 3 personas, 5, pero están teniendo una evolución muy interesante. La experiencia en Argentina o de lo que ustedes han recopilado como consultores en Latinoamérica en este sector, ¿hay algo que les ha llamado la atención? ¿Hay un comportamiento que quizá sea propio de hoy decir esto hay que ponerle atención, hay que ponerle cuidado? Son empresas que justamente está buenísimo que el gobierno apueste a generarlas, ¿no? Atrayéndolas, generando las condiciones, ¿no? de la educación y demás, porque derraman muchísimo. No solamente son empresas de rápido crecimiento, de alto valor agregado, sino que derraman muchísimo, porque cada vez que se desarrolla localmente tecnología, software, ¿no? Sobre todo software, impacta en el resto de la industria, porque bajan los costos del resto de la industria, bajan costos de control, bajan costos de seguimiento, permiten repensar negocios tradicionales, desde manufacturas hasta de servicios, de una manera mucho más competitiva. Hay muchísimas cosas que se están hermanando, no solamente desde el lado de manufacturas de software, sino también de repensar negocios tradicionales que impactan de una manera muy, muy rica en el resto del ecosistema de pymes y de empresas, ¿no? Entonces, es muy positivo ver cómo el gobierno apostando a este rubro y cuidándolo puede transformarse realmente en una locomotora, que es lo que vemos. Cada vez que, de nuevo, industrias textiles, industrias de servicios, como puede ser en turismo, adoptan la tecnología, adoptan todo lo que es estas herramientas nuevas que se ven, repensar el negocio y llevar esos antiguos negocios a niveles de rentabilidad que no estaban vistos en los últimos años. Hace poquito salió una entrevista a un empresario de IT en Argentina que decía: algoritmo mata corralón. Y la realidad es que con la inteligencia artificial, con implementaciones no tan complejas y no tan costosas, ha transformado su negocio de una manera que le ha ganado la competencia y ha acaparado mercado.
y por supuesto impactando en el bolsillo del consumidor, porque esos costos, por supuesto, que hay mayor rentabilidad, pero permite que ciertas variaciones del gobierno o de contexto, como puede ser la inflación dada por la guerra y demás, se pueden absorber casi sin costo, ¿no? Entonces es muy interesante el ambiente tecnológico, no es para quedarse afuera ninguna pyme se debería quedar afuera de una transformación digital porque tiene los días contados. Ahora, Hernán, estás poniendo también algo en el tablero que es la parte inflacionaria, que es la guerra Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania, como se quiera ver, ¿verdad? Que a algunos lo que les ha pasado es, ¿esto cómo lo analizo? ¿Cómo lo tomo? ¿Verdad? ¿Te lo puedo tomar? Claro. Y ahí justamente es esto, ¿no? Mirar qué puedo influenciar y qué no, ¿no? ¿Qué está en mi círculo de influencia y qué no? La guerra y yo no puedo definir, la inflación y yo no puedo, que es multicausal, hay un montón de cosas que no solamente es la guerra, ¿no? Hay muchas cosas que justamente el empresario pyme no puede hacer nada, pero justamente entendiendo en cuál es su verdadero valor agregado, quién es su cliente, qué es lo que anhela el cliente, ¿no? Ahí es donde el empresario pyme puede concentrarse y puede realmente hacer una diferencia. Es decir, adoptando tecnologías, uno puede absorber estos mayores costos de materias primas, mayores costos de productos, mayores costos de servicios que importan, digamos, ¿no? Por ejemplo. Pero justamente un claro efecto, una clara distinción en dónde yo me tengo que poner a trabajar y dónde no me tengo que angustiar, ¿no? Es una cosa que nos toca porque no tengo influencia, ¿no? Es un muy buen ejemplo ese. Es un muy buen ejemplo. Juan Carlos. Vamos a ver, como bien nos señala Martín, hay factores... Hernán, disculpe. Hay factores que el empresario puede controlar y hay otros que no tiene control. Sin embargo, por ejemplo, en este caso específico que vos nos subrayás, que es el tema, lo que ha ocasionado la guerra en Ucrania y la pandemia como tal, yo lo veo como oportunidades. ¿Por qué? Porque en el caso costarricense, y tal vez Hernán más adelante nos puede ilustrar sobre el caso de Argentina, en el caso de costarricense hemos tenido un incremento de las empresas que llaman nearshoring, empresas que a raíz de primero la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro de valor agregado a nivel mundial, han tenido que ubicarse en zonas mucho más cercanas a sus mercados. Y además, recientemente, hay muchas empresas que también han tomado la decisión, no solo por cercanía, sino por temas de afinidad desde el punto de vista de visiones políticas, porque le da estabilidad, saben cuáles son las reglas del juego, hay menos fluctuaciones, y como señala Hernán, pues como eso el empresario no puede tener control, va a buscar, llamémoslo así, donde el pasto es más verde, ¿ok? O sea, donde el pasto crece con tranquilidad, etcétera, etcétera. El país se ha visto favorecido. De hecho, el último informe del Banco Central nos informa que vamos a tener un incremento de inversión extranjera directa motivada por dos tipos de empresas. Entonces, ahí hay una oportunidad para las pymes y específicamente para las pymes del sector tecnología, por lo que Hernán nos subraya en términos de encadenarse como ellos como proveedores. Esto sí involucra un tema de estándares, porque estamos hablando de jugadores globales, lo cual pues para nosotros también es muy importante como país y para estas empresas también. Y esto pasa por dos cosas. Una, la calidad del recurso humano, pero también la visión que ellos están manejando y si esta visión está alineada con la política pública de desarrollo que ha adoptado el país. Me voy a extender en este punto con un permiso. ¿Qué es lo que observamos nosotros a nivel de la economía mundial? Y eso no ha variado. Se estuvo hablando mucho y se habla mucho de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Básicamente la adopción de... Mucho, porque mucha gente empezó a escribir y a decir... Y... Sí, hasta el presidente del Foro Económico Mundial sacó un libro sobre este tipo de cosas. Pero cuando se hacen mediciones y vemos herramientas propiamente de lo que significa ese cambio, hay una herramienta muy curiosa que se llama la curva de la sonrisa, o sea, como la sonrisa de uno, ¿verdad? Esta curva en los últimos años se ha ido, ha tomado una nueva configuración.
Sus extremos en el pasado, que era diseño de productos y la parte de administración de productos, distribución, etcétera, etcétera, eran los que arrojaban menor valor agregado. Ahora resulta que el menor valor agregado se está concentrando en la manufactura, que precisamente esos están en países con un nivel de desarrollo mayor que el nuestro. Entonces ahí hay una gran oportunidad, previos a la manufactura y los posteriores a la manufactura. En los posteriores a la manufactura, Costa Rica ha hecho un buen trabajo, atrayendo los centros globales de servicios, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una oportunidad grande previo a este tipo de, ¿cómo se llama?, de negocios, donde el valor es mayor y los ingresos para el recurso humano también es mayor. Ahora, estos elementos que entran en juego, que ha mencionado Juan Carlos, ¿cómo los han interpretado ustedes, Hernán? Es muy buena la figura que trae, ¿no? que es la parte de estabilidad, ¿no? Argentina en este tramo está muy inestable, entonces el empresario argentino desde ese punto de vista está muy restringido, está muy pensado en el corto plazo, ¿no? Hoy quizás no está pudiendo capitalizar, es una pena, porque justamente Argentina en los últimos 4, 5, 6 años ha desarrollado fácil 10, 11 unicornios, ¿no? Empresas unicornio, que es de toda Latinoamérica, es el país que más unicornios ha desarrollado en este poco tiempo, ¿no? Perdón, Hernán, sí. ¿Cuál es un plus? O sea, es un valor. Sí, lo que pasa es que no nos podemos retener, ¿no? Claro. Y justamente porque por las condiciones cambiantes, por la inestabilidad, y no podemos, o sea, es un plus muy importante y que sabemos que hay muchísimas empresas que están aspirando a seguir creciendo en esa dirección y hay muchísima capitalización, pero las condiciones estables, el tener una visión global de decir hacia dónde va el mundo con esta cuarta revolución y que los políticos lo puedan entender es fundamental para poder, justamente cuando hay un empresariado con intención, con norte, con visión hacia el futuro, que la clase política lo pueda ver, lo pueda potenciar, es sumamente importante, ¿no? Nosotros allá en Argentina tenemos muchísimas limitantes propias, errores no forzados, que cometemos nosotros y eso nos rema en contra. Pero, bueno, la realidad es que el empresario pyme es una raza rara, una rara avis, ¿no? Una rara avis que a pesar de esas limitantes, del día a día sigue poniendo el pecho y sigue buscando la mejor forma de buscar el pasto verde, como trae esa colación, ¿no? Tal vez ahí, Hernán, esto de los unicornios que es muy llamativo. O sea, es muy llamativo porque, digamos, si son 11, yo no sé Costa Rica si tienen registrados. Esta información no la tengo. Que de pronto yo conozca, no sé si hay un registro de unicornio a nivel nacional. De pronto sí, los televidentes ahí que nos lo escriban y que nos lo digan si hay uno, pero ahora, no se sostiene por algunas condiciones, ¿verdad? Por algunas formas o tratamiento de lo que está pasando. ¿Cómo sería sostenible en el tiempo? ¿Qué habría que hacer para que eso fuese sostenible? O sea, esos unicornios, esos negocios, y quitemos la palabra unicornio, pero otros negocios, ¿qué hay que hacer para que sea sostenible? ¿Qué tiene que converger en el pastel o en la mesa? ¿Qué piezas debemos de encontrar para que eso sea sostenible? ¿Qué elementos uno ve que está sucediendo que dice, esto hay que analizarlo, esto hay que tomarle importancia, a esto yo como empresario debo de involucrarme? No es así de rápida lectura. Bien, lo dijo José Luis al principio, ¿no? Enumeró unas cuantas condiciones y cada vez que me acerco a un empresario, ¿no? Y empiezo a conversar de su día a día, siempre hay 3 cosas que al final de la conversación saco en limpio, ¿no? La necesidad de acceder a nuevas tecnologías, que les sea fácil acceder a nuevas tecnologías. La necesidad de tener mano de obra calificada, no solamente universitarios, sino en otros aspectos, ¿no? en otras
en toda la línea, digamos, ¿no? Y la tercera, el financiamiento. Juan Carlos, ¿qué te parece? Hay un tema que tiene que ver con la generalidad de las pymes. En Costa Rica, de acuerdo a algunos estudios de gente bastante seria, especializada en esta materia, el 95-97% del parque empresarial del país son pymes. Sin embargo, si usted ve la suma de ese 95-97%, ve los números en el Producto Interno Bruto, pues prácticamente es una tercera parte, lo cual no mantiene relación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la productividad es muy baja. O sea, y esto es uno de los factores competitivos en general. ¿Ok? ¿Esto qué nos lleva? O sea, nos lleva, perdón, a decir que si la productividad es muy baja, la competitividad es... O sea, simple y sencillamente es muy dispar con empresas que tienen productividad mucho más alta, sobre todo en economías abiertas como la costarricense. O sea, si usted tiene una economía como la costarricense, donde entra a un supermercado o a una tienda y encuentra productos o va variado, o sea, a eso se va a enfrentar las pequeñas y medianas empresas. Ahora, los estudiosos de lo que es productividad, bueno, uno de los elementos es el recurso humano. Si usted, por ejemplo, imagine usted una operación matemática donde usted tiene capital, donde usted tiene gente, o sea, recurso humano, y donde usted tiene una buena planta, para no enredar mucho, y fuera de esa operación pongo la tecnología. La tecnología va a ser un multiplicador. Si tengo gente muy bien preparada, más tecnología, pues eso va a ayudar. Exacto, voy a potenciar a la empresa. Entonces, pero también, o sea, eso que nos habla de un binomio muy importante. La gente, el perfil de la gente que yo voy a requerir en el modelo de negocios, pero también como yo estoy compitiendo, o sea, no estoy solo en el mercado. Tengo que tener costos que me permitan confrontar o enfrentar a la competencia. Usted lo puede hacer de diferentes formas. ¿Ok? Pero si se está enfrentando a empresas que tienen más músculo que usted, o si usted es un proveedor de una gran empresa, un gran como distribuidor de supermercados, que para ellos le van a pedir a usted una cantidad inmensa de productos bajo un precio determinado, ¿cómo hace usted para enfrentar eso? O sea, eso es como... Y sobre todo si usted tiene presente que en Costa Rica, más o menos el 40% de las pymes son pymes de servicios. ¿Ok? Dimos el caso de las pymes tecnológicas. Esas están, digamos, en otro mundo. Están en el mundo de la competencia global, tratando de encadenarse y darle productos y servicios a estas empresas. ¿Ok? Requieren ser muy competitivas, cumplir esos estándares. Pero si yo también soy del sector servicios y quiero, ¿cómo se llama?, llegar con cierta oferta a grandes distribuidores, pues ahí va a haber de todo. Y eso es un factor muy importante. Ahora, también el tercer factor es dónde voy a estar yo en toda esa cadena. ¿Ok? ¿Dónde me visualizo? ¿Dónde juego? Exacto, ¿dónde juego en toda esa cadena? Voy a estar como productor, voy a estar como intermediario, voy a estar en el punto de venta. Muchas de las pymes que han crecido, es curioso, bueno, no es curioso porque en realidad lo que demuestra y confirma es las capacidades que tiene el ser humano para adaptarse. Durante la pandemia fuimos en Costa Rica y me imagino que en Argentina un crecimiento de las pymes, pero fueron en plataformas digitales. La gente apostó a plataformas digitales para sobrevivir. Eso también estuvo de la mano con ciertas transformaciones sociales, que la gente tuviera una tarjeta de crédito, que tuviera conectividad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿fue así en Argentina? Sí, fue en toda Latinoamérica. O sea, realmente el mercado estaba. No es que el mercado no estaba, no es que había crisis económica. Entonces, como dijo Juan Carlos, o sea, el público que rápidamente adoptó las redes sociales, adoptó el mercado digital, la pyme que realmente se acercó a donde estaba el público buscando, creció exponencialmente su facturación. Pero así muchas pymes también desaparecieron. Claro. Las que no se lograron adaptar, las que no lograron tomar el ambiente digital, ¿no? La herramienta digital. Pymes que, bueno, la semana pasada charlas con Martín, ¿no? Que empresarios que no tenían una segunda generación en la cual apoyarse y poder realmente dar ese salto tecnológico y la pasaron muy mal.
porque no se pudieron adaptar ante esta crisis, ¿no? La realidad es que la capacidad de adaptación y tener las herramientas cerca ayuda mucho justamente a poder absorber estos cambios bruscos que puede significar una pandemia, ¿no? Ahora, quería rescatar, Hernán, que estás compartiendo un poco vivencia argentina, que no lo tenemos usualmente, ¿verdad? A veces nos supeditamos a lo nuestro. Claro, como decía un buen amigo mío en Perú, que estábamos hablando de este tipo de cosas a nivel internacional, es que el problema nuestro es que nos estamos viendo a los pies. Y le respondo a otro, no, el problema es que siempre estamos viéndonos al ombligo. No vemos más allá que nuestro ombligo, ¿verdad? Entonces, para que nos pongas en la mesa, ¿cuál es esa radiografía hoy argentina, verdad? Ustedes como consultores, ustedes que están en el día a día, ¿es la pyme argentina que tiene un carácter, una forma de acción diferente? ¿Cuáles son esos rasgos que ustedes hoy perciben, huelen? La pyme argentina, todo el tiempo estamos en Argentina pasando crisis tras crisis y el empresario pyme tiene muchísima gimnasia de adaptarse, ¿no? Hoy ustedes tienen una inflación en el orden del dígito, nosotros estamos llegando al orden de los 3 dígitos, ¿no? Proyectamos una inflación alrededor de los 3 dígitos. Entonces tiene esa costumbre de poder pelear muchos cambios y de adaptarse a los cambios, pero en líneas generales somos muy parecidos, ¿no? Salvando ciertas condiciones, las limitantes, somos todos seres humanos, y las pymes viven al ritmo de su dueño. No soy una empresa, una pyme, ¿no? de 5 personas, de 10 personas, de 100 personas, de 200 personas, ¿sí? Son pymes que están muy vinculadas a la historia del dueño, a la historia familiar. Y eso es una persona, y esa persona tiene las mismas 24 horas que tenemos todos, los mismos problemas en la casa, los mismos problemas de educación o de falta de colaboradores que entiendan el propio negocio y lo pongan en... Ahora, que vivir al ritmo del dueño no significa que todo esté bien. No, absolutamente, para nada. Pero eso no solamente es propio de Argentina, sino que es yo diría casi universal. Nosotros hemos traspasado la frontera argentina y cada vez más estamos en contacto incluso con algunos empresarios de Estados Unidos, con algunos empresarios de España, de Italia, y cuando empezamos a escucharlos, decimos, no somos tan distintos. Por supuesto, los gobiernos tienen, y las culturas facilitan algunas y condicionan otras, pero en líneas generales es el ser humano el que está atrás de eso y tenemos cosas muy similares. Juan Carlos, ahora que decía Hernán que los gobiernos, ¿cuál es el comportamiento que has podido ver en Latinoamérica a nivel de gobierno? El otro día estaba viendo, el otro día, o sea, el fin de semana anterior, que fue el traspaso de poderes en Colombia. Después estaba escuchando a los periodistas colombianos hacer un análisis y algunos de ellos vaticinaban 4 años crudos, complicados y complejos. Pero al margen de ir analizando el mundo colombiano, hay algo que a Juan Carlos Pérez en los apuntes le ha estado brincando muy... Bueno, hay un elemento que es un diferenciador para todos los países, en general en el mundo. Vamos a hablar de América Latina, que son la calidad de las instituciones. Cuando nosotros estamos hablando de instituciones, no estamos hablando del Ministerio de Justicia, no. Es el conjunto de reglas del juego, formales e informales, dentro de las cuales usted va a tener que tomar decisiones. Hay varias definiciones más detalladas de lo que son las instituciones, pero digamos que en general son estas reglas del juego. Ahí usted tiene instituciones muy consolidadas, como pueden ser, por ejemplo, la autonomía que puede tener el Banco Central para fijar su política monetaria con total independencia. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? de instituciones. Hay otros países de que pues, el presidente, a pesar de que en principio su discurso es de
que el Banco Central tiene que tener total autonomía. En realidad, pues, ¿cómo se llama? El presidente o la autoridad superior del Banco Central obedece a los caprichos del, ¿cómo se llama?, del presidente. Y eso, pues, te crea una serie de condiciones muy difíciles en materia de política económica para que los tomadores de decisión a nivel empresarial tengan certeza de lo que está pasando. Ahora, con eso que me digo, ahí nos vamos a encontrar un mosaico muy, ¿cómo se llama?, muy variado en América Latina. En Centroamérica, pues, tal vez Costa Rica es uno de los países que tiene una estabilidad institucional que le ha permitido, pues, un desempeño importante. Yo creo que es muy feo ponerse uno a estar hablando de la familia, ¿no? Pero el hecho de que Costa Rica haya sido admitido en la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que inicialmente la OCDE, que es un organismo que se desarrolló o creció en Europa y que la gente desconoce esto, fue el organismo que en su semilla administró el Plan Marshall. Fue el plan, después evolucionó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo y después, pues ahí, ¿cómo se llama esto que conocemos? El hecho de integrarse ahí nos hicieron una evaluación y pues las instituciones costarricenses han tenido un desempeño. Ahí tenemos el caso de Chile también, que pertenece a la OCDE. Tenemos el caso de Colombia, que pertenece a la OCDE. Tenemos el caso de México, que pertenece a la OCDE, aunque en los últimos años México ha tenido mucha fluctuación desde el punto de vista político por particulares muy específicos de sus, ¿cómo se llama? De AMLO. Exacto. AMLO es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si usted tiene reglas del juego muy claras para el ejercicio del poder, ¿ok? Donde tiene la división de poderes bien equilibrada, donde se le dice a las autoridades lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y donde las autoridades se van dando cuenta qué pueden hacer y qué no pueden hacer, eso le va a permitir a usted un ambiente mucho más estable. Y al tomador de decisión de las empresas, eso le va a permitir más tranquilidad en términos de proyectar. Nosotros, y estoy seguro que vamos a compartir este criterio. Normalmente hablamos de visiones de mediano y largo plazo, y cuando estamos hablando de largo plazo, ¿cómo se llama? Estamos hablando 4 o 5 años en promedio. Pero ¿cómo hace usted cuando el ambiente político económico es inestable? Es posible sostener esas visiones de modelo de negocios, ¿ok? Eso es muy difícil. En el caso argentino, yo realmente admiro la capacidad que tiene de adaptación los empresarios por las constantes fluctuaciones que tienen, no solo de tipo político, sino de tipo, ¿cómo se llama?, económico. No, o sea, y yo lo hablaba con Martín y Marianela, que yo admiro no la adaptación, es vivir en esa adrenalina y ese vértigo constante y sonante. Porque recientemente me estaban contando, bueno, y ahí lo leí, quitan al ministro de Economía, ponen a una ministra, a un ministro, se fue. De transición. Y pusieron a una ministra y ya no existe. En términos de un mes fue. Por supuesto. O sea, para ver, dichosamente en Costa Rica eso no ha ocurrido. Por lo que vaticino, no creo que ocurra tampoco en los próximos tiempos. En tan corto periodo, ver unos cambios políticos que te vuelcan el plan muy drásticamente. Ok. Te voy aquí a, ¿cómo se llama?, a poner una mancha en el caso de, ¿cómo se llama?, costarricense, y que tiene que ver con un impacto directo en el futuro del desarrollo costarricense. El Ministerio de Educación. En la administración anterior tuvimos, ¿cuántos ministros? De que nosotros nos estamos presentando al mundo a partir de que la principal riqueza que van a encontrar aquí es la calidad del capital humano, la gente, los graduados, ¿ok? Pero no tenemos una dirección clara en el Ministerio de Educación. Eso nos va a quitar competitividad. En la administración anterior, ¿cuántos ministros tuvimos? Usted que ¿cómo se llama?, le llevaba mucho el pulso a eso cuando, ¿cómo se llama?, nos anunciaba todos los días que teníamos un cambio de ministro. Fueron 3. Bueno, y cada uno con una visión muy diferente. Sí, y ahora súmele de que la viceministra de Educación, Rocío José Luis, salió. Bueno, eso es motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque venimos de
lo que llama el Estado de la Nación el apagón educativo, que fue que en el 18 tuvimos una huelga de maestros por la reforma tributaria. Un año casi. Exacto. Y después el problema con la pandemia. En términos generales, eso significó en años lectivos, o sea, tomando un año como unidad lectiva, casi un 80% para primaria y como un 70% a la inversa en, ¿cómo se llama?, en educación. Por otro lado, una de las debilidades que más se marcó fue las matemáticas y la comprensión de lectura. Y los especialistas en este tema de educación, ¿qué nos hablan? Nos hablan de que el STEM, o sea, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son esenciales en el perfil laboral del futuro. Y la preocupación es mayor cuando uno se da cuenta que tenemos debilidades en esta generación en matemáticas. ¿Por qué es lo que estamos hablando? Porque estamos hablando de diseño, estamos hablando de productos con cierto grado de sofisticación, ¿ok? Estamos hablando de fases de valor agregado mucho más complejas en los procesos, ¿cómo se llama? No solo de manufactura, sino de servicios, ¿ok? Por ejemplo, pues, antes de trasladarme, ahora que venía para acá, conversaba con la persona que me traía y me comenzó a contar algunas cosas. Y una de las cosas que me sorprendió es que, bueno, él es un pyme. Y le conté y le pregunto, ¿y quién le lleva la contabilidad? No, yo no la llevo la contabilidad. ¿Cómo que no lleva la contabilidad? Existe. No existe, no. La empresa que me dio el financiamiento me facilita un software para que yo lleve la contabilidad. Y yo nada más voy digitando y voy viendo mis números. Y entonces, o sea, pero de eso nos está hablando el grado de sofisticación en que estamos. Y que hay áreas centrales, estratégicas para un país. Y en este caso, creo que Costa Rica, si estamos apuntando a ese mundo, el mundo de la cuarta revolución industrial, todo ese tipo de cosas, en que tenemos que comenzar a definir muy claramente cómo se alinea el Ministerio de Educación con la visión que tenemos país. ¿Qué ha pasado en Argentina con esto? Los cambios en educación Son también abruptos, ¿no? No, son también abruptos y el tema es que el cambio en educación, no lo ves, no es instantáneo. El cambio de educación son 18 años hasta que nos damos cuenta que no tenemos chicos educados aptos, ¿no? Entonces eso es lo grave de no sostener el rumbo. Políticas económicas también no es gratis. La verdad es que, por un lado, vemos el vaso medio lleno. En Argentina, cuando decimos tenemos esa capacidad como empresarios de adaptarnos al contexto tan cambiante, pero no es gratis, ¿está bien? Pero los cambios más profundos son en educación, Claro. porque justamente es una curva muy larga hasta que nos damos cuenta que los chicos salen sin esa comprensión de textos, sin esa capacidad matemática, y ya es tarde cuando nos damos cuenta. Tenemos que haber empezado 10 años antes, 15 años antes. Entonces, es súper importante la educación y es justamente... Y que la educación argentina, al menos en universidad, siempre sí, ha sido muy sí. llamativa, ¿verdad? Claro, No, claro. hoy, O sea, ha sido referente. Hoy digamos, la Universidad Pública Argentina sigue rankeando, y hay muchas universidades de mucho nivel que rankean muy alto a lo largo de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Estamos a nivel competitivo, pero se ve que tenemos signos muy, muy fuertes. El Instituto de Harvard, de investigación de Harvard, teníamos un instituto de investigación muy, muy fuerte en Argentina, de Harvard, y se mudó a Uruguay, porque justamente le estaba faltando materia prima. E insumo. Insumo, o sea, docentes y alumnos e investigadores que postularan y veían que del otro lado de Uruguay había más posibilidades, ¿no? Entonces, digo, sí, eso es una ventaja competitiva que Argentina ha sostenido durante muchísimo tiempo, que todavía tenemos, pero es una inercia, ¿no? Que la tenemos que alimentar con tiempo, ¿no? No es una cosa que se puede cambiar de la noche a la mañana. Se han hecho muchos intentos en educación, pero son muchos cambios que hay que sostenerlos en el tiempo, y más con la velocidad con la que se está aprendiendo. Hoy hay muchísimas herramientas que no solamente sostener el rumbo de educación, sino que cómo incorporamos esas tecnologías nuevas a la educación, cómo aceleramos ciertos tiempos, ¿no? Que hoy hay dos líneas muy fuertes, que una es la parte tecnológica, la parte de programación, que se puede incorporar mucho más temprano y nos está dando en la educación clásica, no necesariamente en el ámbito universitario, sino en la educación inicial, y la parte de las emociones, la educación a las emociones, Claro. que tampoco se está potenciando, y esas son dos áreas que para tener mejores profesionales no solamente calificados para la cuarta revolución industrial, sino también
para prepararse a que la inteligencia artificial nos reemplace en muchos aspectos de hoy, que va a suceder, lamentablemente no, para bien va a suceder, pero nos tenemos que preparar como seres humanos para eso. Hernán, me preguntaba recientemente un periodista que por una situación, voy a decirlo, de fútbol, porque era la conversación, me decía que qué es lo que pasa con el equipo cuando las cosas van mal. Y bueno, hay muchos elementos, no te puedo decir. Y me decía, ¿será un tema a veces emocional? Le digo yo, sí, porque cuando nosotros tomamos las decisiones basadas en la emoción, dejamos de lado lo que es real muchas veces, lo que a veces importa o lo que nos generó esa emoción. Si le hacemos un análisis a qué nos motivó o a qué nos accionó para emocionalmente actuar, y uno dice, ok, hay que parar para analizar este punto, este otro punto, y no irme por la emoción. La emoción hoy me puede llevar a, no sé, brincar de un lado a otro. Para bien y para mal, ¿eh? Y te puede ir mal. Pero por eso, pero para bien y para mal, porque cuando equipo que gana, ¿cómo cuido esa emoción? Claro. ¿Cómo genero esa emoción? Que la necesito. Bueno, vos en eso sos muy bueno, me dijeron. No, pero sí. O sea, y siempre hay una necesidad de esa emoción, que compartiendo lo que estábamos hablando de educación, y quería saltar a esto. Hay a veces empresarios que dicen, ya la educación, ya me formé. Ya yo no tengo que seguir formándome. Claro. Ya yo lo estudié, ya, sí. ¿Verdad? Y no. O sea, no sé si Hernán. Sí. No, las crisis. Bueno, te vuelvo a las crisis, gestionar la emoción. Nosotros, digamos, con mi equipo hablamos, ¿no? Este empresario, ¿en qué estado está? ¿Está en pánico? ¿Está en miedo o está en vértigo? ¿No? Cuando justamente, y es un coloquio que tenemos entre nosotros, cuando nos damos cuenta del empresario las decisiones que está tomando, y cuando las toma desde el pánico, y pone en riesgo su empresa. Cuando las toma desde el miedo, no toma decisiones porque está en miedo y el miedo te inmoviliza. Y cuando está en vértigo está bueno, porque es la situación de cambio, ¿no? Entonces realmente cuando tomamos las emociones, las incorporamos, las leemos, podemos trabajar para transformarlas en emociones positivas y que nos lleven a seguir ganando partidos, ¿no? Y eso es una educación que tenemos que darla también. Sí, eso es lo que en Comodoma Educación se conocen como habilidades blandas. La capacidad de relacionarse con otras personas, la capacidad de ponerse en sus zapatos y entender cuáles son las emociones que está experimentando en un momento determinado, la asertividad. Imagínese usted que es periodista, un periodista que no sea asertivo y que de un momento a otro se levanta en un rebelión, porque como ha sucedido en muchos programas, o sea, estamos en un mundo en que cada día las habilidades blandas tienen un peso mayor. Hasta hace poco, pues no hasta hace poco, en los últimos 20 años nosotros le damos mucho peso a lo que era el coeficiente intelectual, pero hemos ido reconociendo que a la hora de definir el perfil de lo que el mercado lo que el mercado laboral requiere, las habilidades blandas son esenciales. Imagínense si usted está en un centro de servicios globales, donde está relacionándose con gente de la variedad más grande de nacionalidades, desde Asia hasta América Latina hasta Europa. Y ahí va a encontrar un tema de cultura muy diverso. En Costa Rica hay muchachos y en otras partes de América Latina que están trabajando en centros de negocios globales donde la luz se apaga, como se llama, en Estados Unidos, y ellos automáticamente tienen que entrar a trabajar en Europa. ¿Cómo adaptarse a esos cambios culturales, manteniendo siempre la misma calidad, siendo capaces de interpretar lo que la gente quiere y siguiendo los estándares que la empresa pide? O sea, para eso se requiere habilidades blandas. Las empresas... ¿qué es lo que dicen hoy? Bueno, usted ya tiene que llegar con sus grados académicos. Eso no es problema mío, ese es el problema suyo. Usted llega al mercado con sus grados académicos, los que sean, o con su nivel de escolaridad. Nosotros le damos entrenamiento aquí para que se adapte al modelo de negocio nuestro y entienda el modelo de negocio nuestro. Ahora, ¿qué significa esto? Que es una falacia afirmar de que yo ya todo lo sé. O sea, el mundo es muy cambiante. El proceso de aprendizaje es constante. O sea, lo que hoy consideramos era una novedad, mañana va a ser obsolescencia. Ahí tiene usted el caso famoso de Kodak. O sea, Kodak tenía la patente para la cámara
digital, pero su modelo de negocios era de punto venta, la revelación de rollos. Todos ustedes se acuerdan del modelo de ese Kodak que yo iba. O sea, el negocio no estaba en tomar la foto, ni en la venta de la cámara, estaba en el revelado y usted iba al punto de venta y revelado. ¿Qué pasa cuando usted tiene una cámara digital? Murió. Ahí murió. Pero la alta gerencia vio una amenaza más bien en eso, porque era cambiar todo el paradigma. Es el ejemplo que se utiliza mucho en, ¿cómo se llama? En medios, en escuelas, para que la gente tome conciencia del cambio. Vamos cerrando, señores. Les agradezco de verdad, pero creo, digamos, empezamos a hablar de política en el programa y cómo terminamos en uno de los temas que para mí son trascendentales. No por el hecho de hoy ser profesor y aquí tengo un profesor porque él me dio clases a mí. No por ese hecho de estar frente a los estudiantes, sino que yo cuando veo a algunos empresarios, a los pymes, que me va bien, estoy vendiendo, ya no hago más. Y yo digo, no se queden ahí porque es lo más peligroso que nos puede pasar. Nos puede pasar el caso Kodak, ¿verdad? O Blockbuster, ¿verdad? También. La educación mueve muchos hilos, ¿verdad? En uno lo ve. Y gracias por ponerlo en la mesa de Pulso Empresarial a conversar. Qué lujo, Hernán. Por favor, traerte desde Buenos Aires, Argentina, entre el vino, el asado y el tango, logramos hoy tenerte aquí. Gracias. No, un gusto, un placer y por favor. Muchísimas gracias. Juan Carlos, gracias. Tenemos una cita pendiente, análisis ya político en la administración Chávez, de lo que ha acontecido Aquí estamos, como siempre, en más de 100 días. Como soldado, tratando de entender las cosas y compartiendo con vos. Esa habilidad que tenés vos, tus habilidades blandas, le iluminan a veces el camino. Gracias, Hernán. Gracias. De verdad, gracias también a ustedes. Nos Okay. encontramos el próximo domingo aquí en Pulso Empresarial. Síganos a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Feliz tarde.